Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tercera sesión, a este tercer webinar técnico de EPIGY. María Eugenia, si estás por ahí, por favor, si quieres hacer la introducción. ¿Qué tal? Buenos días, Ramiro. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este último webinar. Agradecemos a Ramiro y a Mario por este tiempo que nos están dedicando para hacer esta presentación de la solución de EPIGY y pues todo lo que es la parte de configuración del sistema. Muchas gracias, Ramiro. Pues nada más, por último, recordarles que seguimos teniendo la promoción de lo que es el QX20 y QX50 a precio demo, para que aprovechen esos últimos días de promoción. Y pues adelante, Ramiro. Gracias, María Eugenia. Bueno, pues iniciamos este tercer webinar. Déjenme, pongo mi pantalla. Okay. Ok, en esta tercera sesión vamos a enfocarnos a lo de las tablas de ruteo que hicimos un pequeño repaso en la sesión 2. Vamos a seguir con la parte de configuración general y bueno, lo que vimos en la sesión 2 básicamente fue al final las tablas de ruteo, que es lo que queremos ahorita ampliar la información, ya que como les comentaba, toda la serie QX, sabemos que ya trae todas las funcionalidades de mensajería unificada, pero realmente lo que hace muy potente a la serie QX son las tablas de ruteo, ya que con las tablas de ruteo puedes hacer todas aumentar todas esas capacidades que tiene la serie QX, ¿va? Entonces, habíamos comentado algo de las tablas de ruteo. En las tablas de ruteo puedes poner cualquier número del 0 al 9, letras también de la A a la Z, sea mayúscula o minúscula, y toda una serie de símbolos especiales, que es lo que estamos viendo en la tabla que les estoy mostrando ahorita. De todos esos símbolos especiales, los que más utilizamos regularmente es el asterisco, el símbolo y el símbolo de interrogación. Me voy a pasar un poco a verificar lo que tenemos ahorita en nuestro equipo. Ya saben, es el username admin, la contraseña por default es la 19, ¿sí? Y bueno, ya vemos todo en la sesión 1 y la sesión 2, parte de la configuración. Vámonos directamente a las tablas de ruteo. Y si recuerdan, en la sesión 1 vimos una configuración que ahorita se las voy a mostrar de nuevo, pero es importante que se las vuelva a mostrar. Cuando llega de fábrica la serie QX, viene con estas tablas predefinidas. En este caso está la tabla de la número 1, que es 911, y la tabla número 2, que es 9, símbolo de interrogación y asterisco. Si ustedes se dan cuenta, estas dos tablas no las puedo modificar, no tengo la capacidad de editarlas, ¿sí? Pues yo la tabla 3 sí la puedo editar, pero la tabla 1 y 2 o la ruta 1 y 2 no las puedo editar. Si recuerdan en la sesión 1, o sea, me voy un poco a la sesión 1, hay una parte donde puedes modificar estas tablas. Ahorita yo las voy a modificar, las voy a quitar de estas tablas de ruteo. Me voy al setup, en System LAN, le doy Next. Estas dos, en esta pantalla, ven el 911 y el código de acceso a la red telefónica 9. Yo aquí lo que voy a hacer ahorita las voy a borrar. Voy a dar Next, Finish. Ok.
¿ok? Y si me regreso a las tablas de ruteo, esto es lo que van a ver. Esas dos tablas ya no existen. Ahora, ¿por qué es importante quitarlas? Al menos la tabla que decía 9, símbolo de interrogación asterisco. ¿Por qué es importante quitar esa tabla o esa ruta, perdón? Porque acuérdense, asterisco significa cualquier número del 0 al 9, n cantidad de veces. Si yo te dejo una ruta con 9 asterisco o 9 símbolo de interrogación asterisco, significa que el usuario puede marcar a cualquier destino, sea local o mundial. Entonces es importante que esa tabla la eliminen. ¿Por qué? Porque se puede prestar ahora sí, a malos manejos esa ruta, ¿verdad? Entonces, la recomendación es quitar esas dos rutas. Bueno, la del 911, que es el de emergencia, la pueden dejar. Pero también, pues digo, es importante que esa ruta con asterisco la quiten para que no se preste a malos manejos. Adicionalmente, si hackean, digo, si es que llegasen a hackear el equipo, que digo, es difícil, más no imposible, pues les pueden meter gol, ¿no? Como decimos. Hay historias de terror donde algunos clientes les han metido gol por esas rutas que dejan abiertas. Ok, entonces la recomendación es quitar esa ruta con asterisco. Ahora, ¿qué significan estas tres rutas? Que ya vienen predeterminadas. El 8 asterisco, el 8 asterisco va a registrarse o va a hacer una ruta que va a ir directamente a un zip server público de Epigee, que también ya se los había comentado en la sesión 2. Si yo tengo un partner en China y tiene un equipo Epigee y su equipo Epigee está publicado en internet y sale a internet, yo puedo marcar desde México, desde Colombia, Perú, Brasil, etcétera, donde yo esté con otro equipo Epigee y puedo marcarle por extensión. Eso es a través del zip server de Epigee. Esta es una ruta pública también que va a través de internet y tiene asterisco. Aquí la ventaja es que está limitada exclusivamente al zip server público de Epigee, que no tiene salida a la red telefónica pública. Entonces, pues, si quieren la pueden dejar activa o la pueden desactivar. En este caso la vamos a dejar presente la ruta, pero la vamos a deshabilitar. La ruta número 2 es una ruta que se genera por default cuando generan los dígitos de las extensiones. ¿Se acuerdan que hay cuando inicias a configurar el QX, te pide cuántos dígitos van a tener tus extensiones? Entonces, esta ruta se genera automáticamente. ¿Por qué? Porque seleccionamos que íbamos a tener 3 dígitos para nuestra marcación interna en el PBX, por eso dice PBX, ¿verdad? Y esta tercera ruta es la 00, que es la operadora automática. También se genera en automático esas rutas. Entonces, cuando llega el equipo de fábrica, van a haber 5 rutas. Las 2 que acabo de eliminar, que no me conviene tenerlas ahí todavía, y estas 3, ¿va? De acuerdo a cómo configures el equipo. Obviamente, si configuras 4 dígitos para tus extensiones, aquí vas a tener una ruta de 4 dígitos. Entonces, símbolo de interrogación, ¿qué significa? Es cualquier dígito del 0 al 9, solamente una vez. Aquí obviamente tengo 3 símbolos de interrogación, significa que son 3 dígitos que puedo marcar del 0 al 9. Ahora, vamos a generar una ruta aleatoria. Vamos a iniciar con algo sencillo. Vamos a añadir una ruta donde yo le voy a decir
que todos los usuarios que marquen por esa ruta van a marcar 9 de inicio para salir a la red telefónica pública. Y le voy a decir que sea una ruta local. Ya habíamos generado una en la sesión 2. Vamos a volver a generarla, nada más para verificar de nuevo esta configuración. Le voy a poner 8 dígitos. Ahí estoy cerrando la ruta. Eso es importante, que siempre cierren sus rutas a los dígitos que vayan a marcar, sea local, sea celular local o celular de larga distancia, etcétera, ¿va? ¿Cuántos dígitos van a ir hacia la red telefónica pública? Van a ir 8. Entonces, el 9 no necesito enviarlo a la red telefónica. Entonces, le voy a decir que me descarte un símbolo, un dígito, perdón. Ese símbolo, ese dígito que va a descartar va a iniciar de izquierda a derecha. Entonces, en este caso, el dígito que va a descartar es el 9. Si yo le pusiera aquí que descarte 2 dígitos, descartaría el dígito 9 y el siguiente dígito que me está indicando que puede ser del 0 al 9, ¿va? En este caso le vamos a poner 1. No requiero ningún prefijo ni ningún sufijo en esa ruta. ¿Qué destino le voy a poner? Como es un destino hacia la red telefónica pública, le voy a decir que salga a través de los puertos FXO. Acuérdense que les había comentado de la métrica. La métrica va del 1 al 20. Mientras menor sea el valor, mayor es la prioridad de esa ruta. Aquí le voy a poner que sean llamadas locales. Por el momento no la voy a filtrar. Le voy a dejar todos estos parámetros sin seleccionar. Next. ¿Por qué puerto va a salir? Del FXO 1 o FXO 2, por cualquier puerto. Voy a decir que no lo balancee. Voy a decir que no tenga ninguna duración la llamada. Si yo aquí selecciono que tenga una duración, si yo le pongo 60 segundos, todas las llamadas que generen por esa ruta, a los 60 segundos, que es un minuto, a los 60 segundos se va a cortar esa llamada, ¿sí? Entonces, no, en este momento no vamos a seleccionar eso. Ahorita vemos lo que es la autenticación local. Le doy Next. Y ya tengo mi primer ruta, ¿va? Ahora, esa ruta es la ruta número 4 y tiene una prioridad en orden sobre las tablas de ruteo del número 4, ¿va? Con una métrica 10, que fue muy sencillo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si quiero hacer una ruta para una troncal? Sí, voy a dar añadir, voy a dar 9 y vamos a asumir que esta ruta también es una ruta para llamadas locales a través de una troncal SIP. Entonces, hacemos lo mismo, 8 dígitos. Vamos a descartar el 9, ningún prefijo, ningún sufijo. Y le vamos a seleccionar qué tipo de destino es hacia la red telefónica pública. Le vamos a decir que es un destino SIP, para una troncal SIP. Le vamos a dejar por el momento la métrica 10 y le vamos a poner también llamadas locales SIP. Vamos a dejar esta opción de filtrar la llamada. Doy Next. Y aquí me aparecen diferentes parámetros que configurar. Esto es ejemplo, ¿verdad? Le vamos a poner por el momento el host del destino y aquí tiene que ser una dirección IP o un DNS, ¿va? Vamos a ponerle 201. A ver si me la deja poner. 5060.
Muchas veces las troncales SIP te piden un username y una contraseña. La vamos a dejar sin username y contraseña. Y estos parámetros que ven ustedes aquí, depende si muchas veces los proveedores de troncales SIP te piden que las llamadas sean en protocolo en G729. Probablemente aquí yo puedo usar una extensión a la cual le haya especificado que esa extensión sea exclusivamente para llamadas en G729. ¿Qué tiene que ver mi extensión con mi ruta? Si se dan cuenta, aquí yo estoy generando la ruta, pero aquí yo puedo seleccionar una extensión con un perfil en G729 para que esa ruta salga exclusivamente en ese protocolo en G729. Lo que nos ha tocado muy seguido es que se generan las rutas a las troncales SIP y de repente escuchan un mensaje o en los logs te dice un mensaje que dice incompatibilidad de media, o sea, que es la parte de audio. Entonces, si ustedes están generando una ruta para troncales zip y les aparece ese error o en el mensaje cuando generan la llamada les dice que hay una incompatibilidad de media, que es de la parte de audio, entonces significa que ustedes tienen que generar esa ruta en G729. Ahorita me voy a ir a configurar una extensión en G729 para que vean cómo se amarra esa extensión con la ruta para que hagan exclusivamente una ruta que salga en protocolo en G729, ¿sí? Entonces, por el momento vamos a dejar así la ruta. No necesito que se genere el caller ID original o añadir un caller ID adicional, ¿va? La dejo sin el username y sin la contraseña. Le dejo, este parámetro es importante. ¿Por qué es importante? Porque significa que el EPIGY, en este caso, si yo dejo habilitada esta opción, va a manejar todos los paquetes de audio. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos casos donde no tenemos audio o one-way audio que le dicen muchas veces. Digo, esto no significa que lo vaya a corregir, ¿va? Pero significa que es un parámetro importante porque el QX va a manejar todos los paquetes de audio. Entonces, es recomendable que cuando hagan las rutas seleccionen esa opción de usar el QX como un proxy de RTP, ¿sí? En este momento vamos a dejar todos estos parámetros como están. Doy Next. Y luego, cuando inicié la configuración de esta ruta, le seleccioné un parámetro que era filtrado de la ruta. ¿Qué hace esta opción? Aquí me dice, ¿qué es lo que yo voy a recibir a través de esa ruta también? En este caso, dice asterisco. Está bien, pueden dejarle que diga asterisco. O pueden dejarle, no sé, 4 símbolos de interrogación. Eso significa que esa ruta de entrada exclusivamente va a recibir 4 dígitos. Si no recibe 4 dígitos, nunca van a entrar llamadas por esa ruta. Porque no nada más las rutas, las tablas de ruteo son salientes, sino también de entrada, ¿va? Ahora, vamos a dejarle en este caso asterisco. Ese es entrante, ¿va? Y luego me dice qué tipo de fuente es esa ruta, ¿va? Acuérdense, PBX exclusivamente llega al IPPBX, al conmutador, a las extensiones. Si voy a recibir por ahí llamadas de la troncal SIP, pues obviamente le pongo SIP, o si voy a recibir a través de FXO. En este caso, como quiero que las llamadas que lleguen por esa troncal SIP exclusivamente aterricen en el
QX le voy a dejar que sea PBX. ¿Sí? Ahora, aquí yo puedo modificar el caller ID saliente. En México y regularmente en Latinoamérica, el caller ID que se refleja saliente es el número principal de cabecera que le decimos. Entonces, aunque ustedes hagan una modificación aquí del caller ID, en esta parte de descartarlo, etcétera, si ustedes quieren que se refleje un caller ID saliente, pues si lo vamos a poner, a mí me gustaría que se reflejara en mi caller ID hacia la red telefónica pública webinar. En México y Latinoamérica, por ley, no se puede reflejar el caller ID que yo le ponga a mi ruta. Más sin embargo, en Estados Unidos sí se puede. Entonces, si yo le pongo aquí a esta ruta saliente webinar, EPIG, vamos a ponerle, ¿qué es lo que se le va a reflejar en el caller ID a la persona que le marque? Se le va a reflejar webinar EPIG. Aclaro, esto es exclusivamente en Estados Unidos. En México no se puede hacer eso. Porque aunque tú pongas el caller ID que quieres que se refleje en la red telefónica pública, no está permitido. Se va a reflejar exclusivamente el número que tengas asignado o el número principal de cabecera de esas troncales SIP. ¿Ok? Entonces, le damos siguiente. Dice clase de servicio. No tengo configurada ninguna clase de servicio, por eso no me pone nada. Le doy siguiente. Y un resumen de la ruta. Le doy finish. Ahora, ¿por qué hice estas dos rutas iguales? Lo hice a propósito ahorita, va, para el webinar. ¿Qué pasa? Acuérdense, me voy a regresar un poquito a la presentación. Tenía. Y vámonos. Ok, ahí está. Dice, los patrones con asteriscos tienen la prioridad más baja de las tablas, por lo que cualquier ruta que hagamos con asterisco, aparte de que la pone en última prioridad, tiene la prioridad más baja. Aparte, acuérdense lo que les comenté, es una ruta abierta, ¿va? Donde le puedes poner n cantidad de dígitos, cualquier dígito del 0 al 9, ¿va? Entonces, es importante, ¿va? Ahora, ¿por qué hice esas dos rutas iguales? Ahorita les voy a explicar por qué hice esas dos rutas iguales, ¿va? Pero bueno, aquí hay algunos ejemplos. ¿Qué es lo que pasa si estoy en esta? Los símbolos o caracteres especiales que podemos poner en la serie QX, aquí están. Pero vámonos a estos ejemplos. ¿Qué pasa si yo pongo 9 y estos dígitos adentro de estos símbolos? O sea, es 91, 93, 911 y 9A. Y toda una serie de combinaciones que puedes hacer. Pero a lo que quiero llegar es a la siguiente, al siguiente ejemplo. Dice, si un usuario marca desde cualquier extensión el número 1231 y yo tengo todas estas rutas, ¿cuál de estas rutas tomaría ese patrón de números marcados? Entonces, aquí está fácil porque sabes, aunque las ves muchas rutas y son diferentes, sabes que vamos a descartar todas las que tengan asterisco. Entonces, aquí podremos descartar 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué descarto estas 6 rutas? Ahorita por el momento, ¿ah? ¿Por qué no descarto esta? Porque esta, aunque tiene un símbolo, cuando lo pongo entre estas diagonales, significa
que es un símbolo que voy a utilizar dentro de mi tabla de ruteo como como una marcación más, ¿sí? Entonces, esta ruta por el momento no la puedo descartar, ¿va? Pero ya sabemos que si voy a marcar 1231 y tengo todas estas rutas, al menos sé que voy a descartar todas las que tengan asterisco por el momento, ¿va?